Hola, mi querida gente, soy Lucelka24, y hoy les traigo un nuevo capítulo de Fui enviado a otro mundo, pero morí y ahora soy un zombie. Bueno, sin más preámbulos, que entre la intro. Capítulo 11. De camino a la gran ciudad, parte 1. Corrimos, ciertamente corrimos. Yo, junto a mi compañera zombie y a la chica que considerábamos como nuestra hija. El terreno era irregular, había muchas plantas que se enredaban en nuestros pies. Parte del suelo estaba mojado, lo que lo hacía resbaloso, y de vez en cuando un árbol nos bloqueaba el paso. Aún así corrimos, y por suerte o milagro, no trastabillamos. Por un momento lamenté que el lindo vestido que nos dio la pareja de ancianos se ensuciara con el lodo que salpicaba debido a nuestros pasos, pero era una preocupación sin sentido y la deseché de inmediato. Lancé los palos que tenía en mis manos para ganar tiempo, pero no surtieron efecto alguno, simplemente rebotaron al impactar con eso. Sé que había dicho que viajaríamos a la ciudad, pero... Ja. ¿Qué es esa cosa, mamá? No lo sé, solo corre. El camino era más difícil de lo que creímos. Supongo que comenzar desde este punto sería un poco complicado de comprender. Volvamos unas horas en el pasado. Luego del ataque de la nigromante y su declaración de guerra, decidimos ir a una ciudad en donde habitaran los vivos. ¿Por qué sería esa una buena idea? Yo también me hice esa misma pregunta una vez comenzamos a caminar. Qué lamentable era comenzar a dudar de mis propias decisiones cuando era la primera vez que teníamos un destino por el cual avanzar. Pero teníamos nuestros motivos. Hacernos enemigos de la nigromante significaba que seríamos perseguidos por cualquier no muerto que nos cruzáramos en nuestro camino. Por supuesto, estar a campo abierto no era una buena idea entonces. La nigromante amenazó a la niña araña que si la encontraba nuevamente en su territorio nos atacaría con su ejército, pero teníamos un pequeño problema si queríamos evitar conflictos con ella. ¿Cuál era su territorio? No lo sabía. Se lo pregunté a mi compañera y a mi hija, pero ninguna de las dos supo responder. Al final, lo único que pudimos concluir era que en cualquier zona donde no hubiese vivos, los agentes de esa mujer acecharían. Por lo que tendríamos que escondernos bastante bien por el resto de nuestras vidas. Lamentablemente, esa tampoco no era una opción. Nosotros tres necesitábamos comer, en especial la pequeña que nos acompañaba. Donde había abundante comida, pero no había no muertos. La respuesta claramente era asentamientos de los vivos. Sin embargo, no nos servía cualquier lugar. Tenía que estar bastante protegido. Todavía recordaba un poco sobre el ataque a los pueblos y su resistencia inútil contra el ejército de la nigromante. Tenía que ser un lugar más grande, una ciudad. Y a la ciudad caminamos. Aunque... ¿dónde quedaba la ciudad? Si me preguntaran a mí, mi respuesta sería mi idea. Mi compañera y yo elegimos una dirección en donde podíamos ver la luz a lo lejos, ya sea por fogatas o antorchas. Donde había fuego, había vida, o uno de esos monstruos de fuego que lanzaban llamaradas a todo lo que se moviera dentro de su rango de ataque, pero no consideramos esa posibilidad. Tomamos las diminutas manos de la pequeña y la llevamos con nosotros, bajo la luz de la luna, caminando por el prado nocturno. Ella tarareó una canción sin melodía, bastante alegre. Mi compañera sonrió amablemente. Yo no sabía qué expresión estaba haciendo en ese momento, pero supuse que no era extraña para la situación, ya que las dos chicas no me dijeron nada. Cuando logramos llegar al lugar, pudimos ver que era una pequeña aldea. El fuego de las antorchas iluminaba algunos hogares y la torre vigía de los guardias que defendían el lugar, quienes eran únicamente dos. Detuve a mis acompañantes y decidí ir yo solo hasta la torre. Tenía que arriesgarme primero, para protegerlas. ¿Eh?
¿Desde cuándo me preocupaba tanto por ellas? Supongo que desde que mi mente estaba más clara, otras cosas dentro de mí estaban cambiando, además de mis reflejos y mi habla. Me acerqué al pueblo, fingiendo tranquilidad, como si fuese lo más normal del mundo pasearse de pueblo en pueblo, mirando las estrellas en el cielo. ¡Alto! ¿Quién anda ahí?, exclamó uno de los guardias, apuntándome con su lanza. Hola, saludé, levantando una mano. ¿Qué haces caminando en las afueras a estas horas de la noche? El guardia observó mi figura desde la cabeza hasta los pies. ¿Qué clase de ropas son esas? Pareciera que te hubiesen asaltado unos bandidos. Esas últimas palabras me dieron una idea. Así es, respondí. Unos bandidos me atacaron a mí y a mis compañeras. Nos robaron la ropa y todo nuestro dinero. Dentro de mi cabeza celebré el hecho de haber sido capaz de completar oraciones complejas sin morderme la lengua. Y supongo que su identificación también. El guardia se mostró pensativo, colocando su mano derecha sobre su barbilla. Me dijo que esperara un momento y llamó a su compañero sobre la torre. El otro guardia bajó, era un joven bastante bajo, por lo que decidí llamarlo enano en mi mente. El enano y el guardia conversaron por unos minutos y luego se acercaron a mí. El más pequeño lanzó agua sobre mi rostro, lo cual me sorprendió, pero no hicieron nada más. ¿Qué fue eso? Curioso y sin saber lo que sucedía, decidí preguntarles. Es agua sagrada, explicó el guardia. Lo siento, pensé que podría ser un vampiro fingiendo ser una persona normal. Supuse que caminar por la noche era algo bastante sospechoso, tendría que tenerlo en cuenta para el futuro. ¿Los zombies no nos veíamos afectados por el agua sagrada? Sentí una incongruencia con respecto a eso, pero preferí ignorarla, dada la situación actual. Los guardias me dejaron pasar, luego de no notar nada extraño en mí. Me pareció curioso que no dijeran nada sobre mi olor o mi piel. Parecía ser que la resina de la niña araña era más útil de lo que pensaba. Llamé a mi compañera y ellos también la revisaron, sin notar problema alguno. Ahora solo quedaba. ¡Guau! ¿Qué rayos es eso? ¿Un monstruo? No lo parece. Nuestra hija infló sus mejillas debido al comentario del guardia luego de ver sus patas de insecto. Levantó su lanza, defensivamente. Yo y mi acompañante nos preparamos para atacarlos, pero el enano detuvo antes a su compañero. Idiota, sabes que la discriminación a las especies insectiles está prohibida por el reino. ¿Qué harías si de pronto un paladín se entera de esto? Lo siento. El guardia bajó su arma y nosotros relajamos nuestros músculos. Si daba un paso más hacia la pequeña, estaba dispuesto a desgarrarle la garganta con mis dientes. Terminado el momento de tensión, los hombres dejaron pasar a la chiquilla, lo que fue un alivio para nosotros. Así que la discriminación estaba prohibida, qué conveniente. Ahora me sentía estúpido por preocuparme tanto por ocultar sus patas al público. Les pregunté sobre lo que habían hablado recién. Ellos me explicaron que existían varias especies de semi-humanos que habían entrado en conflicto con los humanos mismos. Los hombres bestia eran adversarios temibles y difíciles de derrotar, siendo necesario el duplicar y a veces el triplicar sus tropas para poder vencerlos. Las especies eran varias, pero según sus rasgos, podrían dividirse en 3 categorías: peludos, escamosos e insectiles. En particular, estos últimos se aliaron al reino en el que nos encontrábamos y formaron un tratado de paz. Los humanos juraron que no se les discriminaría por su apariencia y serían tratados como iguales. Una vez la nigromante comenzó a infestar al mundo con su ejército de no muertos, el lazo entre humanos e insectiles se profundizó todavía más, debido a tener a un enemigo en común. Se me hacía raro, sin embargo, ya que ella había sido atacada tiempo atrás por un hombre en una cabaña en las colinas. Quizás la confundió con un monstruo, respondió el guardia cuando se lo comenté. Sus patas son muy grandes y sus ojos muy raros.
El enano le dio un zape en la cabeza a su compañero. ¿No que era normal ver a insectiles en el lugar? Preguntó mi compañera, con un rostro serio. Lo es, no son muchos los que pasan por los pueblos, pero de vez en cuando aparece uno de ellos buscando una posada en donde dormir, comentó el enano, ignorando las quejas del guardia a su lado. Aunque nunca habíamos visto a una insectil con estos rasgos. ¿A qué subespecie pertenece? No lo sabemos, respondí, rascándome la cabeza. La chiquilla me miró y luego miró a mi acompañante. Hizo una mueca de extrañeza y colocó una de sus manos sobre su barbilla. Luego, miró con sus ojos rojos a los guardias del lugar. No soy humana. Claro que no. Quise rebatir, pero algo en mi mente me dijo que era mejor mantener silencio. Y así hicimos todos los que la rodeábamos, no dijimos nada. Ella seguía con su expresión confundida, pero al continuar nuestro camino, pareció olvidar el tema. Los guardias nos guiaron hasta una posada manejada por una pareja de ancianos. Les conté una mentira sobre cómo nos robaron nuestras cosas y también nuestra situación familiar con respecto a la pequeña niña araña. Al parecer mis habilidades de engaño eran bastante altas, pues la pareja accedió a darnos al ojo por esa noche, además nos regalaron ropa que pertenecía a su hijo, quien se fue a buscar suerte a la capital años atrás y se consiguieron con los clientes un par de vestidos para la niña araña. Mi acompañante no aceptó que además recibiéramos comida de forma gratuita, por lo que trabajamos esa noche como meseros en una taberna cercana. Como éramos en realidad zombies, no sentíamos fatiga y éramos muy buenos en acatar órdenes, por lo que hicimos el trabajo a la perfección. La comida que probamos esa noche, consistía en una sopa de papas con carne cocida al vapor. Estaba deliciosa en todos los sentidos. El caldo tenía un exquisito sabor, realzado por la sal y las especias, las papas se sentían cremosas y la carne se deshacía en la boca. Ese era el tipo de comida que estaba buscando, muy diferente a la dura textura de la carne cruda, la que con suerte tenía únicamente el sabor de la sangre. Luego de llevar a la niña araña a dormir, aproveché de preguntar sobre la receta de cocina, para así repetir el plato algún día. El chef no estaba de acuerdo completamente en ayudarme, pero luego de mencionar lo mucho que a nuestra hija le gustó, cambió rápidamente de opinión y hasta me dio otras recetas como un extra. En lo que quedaba de la noche y parte del día, nuestro grupo se quedó en una pequeña habitación, con una única cama, la cual estaba ocupada por la pequeña niña que nos acompañaba. Yo y mi compañera no necesitábamos dormir, por lo que nos quedamos allí, observando a la chiquilla descansar plácidamente. ¿Qué haremos ahora?, me preguntó mi acompañante. Esta aldea no será suficiente como para protegerla, contesté, acariciando la cabeza de la niña araña. Durante el día, les preguntaré a los posaderos en dónde queda la ciudad más cercana. Casi se me enredó la lengua al formular esa frase, pero logré controlar bien mi hablar. Luego de aquello, estuvimos conversando por primera vez durante mucho tiempo. Hablamos de lo que pensábamos de cada uno, opinábamos sobre nuestra situación actual y nos preguntábamos el motivo de la hostilidad de la nigromante. ¿Tus recuerdos han vuelto?, preguntó repentinamente mi acompañante. Negué con la cabeza. Si bien tenía fragmentos de cosas que habían sucedido tiempo atrás, la mayoría eran situaciones sin conexión alguna, por lo que tenía grandes lagunas mentales sobre mi pasado. Ahora, si hablábamos de cuando estaba vivo, no recordaba absolutamente nada. Yo sí recuerdo. Mi acompañante mostró un semblante triste. Bajó la mirada y se sentó sobre el suelo, abrazando sus rodillas. Si quieres, puedes contármelo, propuse, sentándome a su lado. La sensación que a veces me advertía de mi comportamiento, esta vez me felicitó. Ella sonrió y me tomó de la mano. Simplemente se quedó así, sin decir nada más.
Yo esperé pacientemente a que ordenara sus pensamientos, pero al final, ella prefirió conversarlo otro día, en otro lugar, cuando estuviésemos seguros de que nada le sucedería a nuestra hija. El sol de la mañana se asomó e iluminó la habitación en la que estábamos. La pequeña niña araña despertó, incomodada por los rayos del gigante de fuego y nos saludó, somnolienta. La chiquilla se probó uno de los vestidos que le dio la pareja de ancianos, le quedaba perfecto. Ella sonrió al ver nuestra aprobación y salió del establecimiento junto con nosotros, directamente hacia la taberna para ir a desayunar. Me sorprendió que la luz del sol no nos afectara como antes. Cuando miré a mi compañera, ella se veía igualmente impresionada, pero le encontró una explicación razonable segundos después. La resina de la niña araña. Ya en el comedor, pagué con el dinero de las propinas, adquirido la noche anterior, una comida simple, la cual incluía pan, un vaso de leche y algo de mantequilla para untar. Los tres comimos en silencio mientras observábamos a los clientes que dormían, borrachos, sobre unas bancas dispuestas en una esquina. De seguro tendrían un buen sabor si los cocinaba con una de las recetas que me dio el chef de cocina, pero no hallaba prudente comer humanos en nuestras circunstancias, por lo que me aguanté. Luego de desayunar, nos dirigimos hacia la torre de guardia. El enano nos atendió, somnoliento, al parecer nuestra llegada había interrumpido su siesta para el cambio de turno. Le agradecimos el dejarnos entrar en la aldea y llevarnos a la posada de los ancianos. Le pregunté sobre la dirección de la ciudad más cercana y él me mostró un mapa. Siendo sinceros, no entendía lo que significaban los símbolos en el papel y tampoco podía orientarme bien en el lugar donde estábamos. Para peor, tampoco podía leer los nombres de caminos, pueblos y ciudades. Mi acompañante tampoco sabía leer, pero sí podía orientarse mejor que yo, por lo que delegué a ella el guiar el camino. Ella aceptó con una sonrisa. Nos despedimos de los ancianos y los guardias y salimos de la aldea, en dirección a una ciudad llamada Callá. Unos campesinos nos entregaron unos palos a mí y a mi compañera, hablándonos de los peligros en el camino. Lo más común de encontrar eran zombies, y podíamos vencerlos fácilmente si les rompíamos la cabeza, por lo que esas armas tan simples, que teníamos en nuestras manos, podían resultar bastante útiles. Mi compañera sonrió amargamente y la pequeña niña a mi lado expresó un rostro de confusión. Ambas eran capaces de derrotar a no muertos usando únicamente sus extremidades. En cuanto a mí, agradecí el ofrecimiento de los aldeanos y cargué con los palos durante el camino. Lamentablemente, no fueron simples zombies los que nos encontramos. «Mira papá, esa montaña se está moviendo», exclamó nuestra hija mientras apuntaba hacia una enorme masa de rocas, las que parecían estar reordenándose, tomando una forma humanoide 29 y eso nos devolvía al presente. Fin del capítulo 11. De camino a la gran ciudad parte 1. Get off of me, I'm fucking deep in Tennessee with my bro.